Good afternoon. On behalf of my colleague, Dr. Ignacio Buenas Duran. tardes, en nombre de mi compañero el doctor Ignacio Durán y yo, les damos la bienvenida a nuestra nueva sesión. Vamos a tener 3 ponentes increíbles y tenemos 1 hora, vamos a ir rápidamente. Tenemos al doctor Álvaro Pinto, que es jefe adjunto de Oncología Médica en el Hospital La Paz de Madrid, que nos va a dar información actualizada sobre el cáncer renal. Gracias, doctor Dreiser, por su amable presentación. Para empezar con la presentación de cáncer renal. Estos son mis disclosures. En 15 minutos, que es el tiempo que tenemos, voy a intentar resumir los principales avances de inmunoterapia en cáncer renal. La inmunoterapia ya es parte del tratamiento estándar del cáncer renal y lo usamos en la práctica clínica, como veremos ahora, pero también sabemos que la angiogénesis y, por lo tanto, los tratamientos antiangiogénicos también son muy importantes para el tratamiento de esta enfermedad. Entonces, de alguna manera, con los datos que vamos a ver a continuación y con los que ya tenemos, cómo debemos o podemos combinar o secuenciar estos tratamientos y si hay algo que nos permita de alguna manera guiarnos en la elección de tratamiento más correcta para cada paciente de forma individualizada, ¿no? Este es un gráfico clásico ya, ¿no?, de hace unos cuantos años que resume pues, los principales mecanismos de acción que se implican en los tratamientos para cáncer renal, tanto los inhibidores de tirosinquinasa dirigidos a bloquear la angiogénesis como la inmunoterapia y también los inhibidores de mTOR. Y es los diferentes tratamientos que se usaban pues, hasta esa fecha, ¿no? Podéis ver que se publicó en el New England en 2017. En este gráfico se ven de una manera un poco temporal, ¿no?, los tratamientos aprobados por FDA, en este caso, para primera y subsecuentes líneas de tratamiento de cáncer renal. Y, como decía, la inmunoterapia no es que vaya a llegar o esté llegando. Desde 2015 tenemos los datos de nivolumab y es un tratamiento que se usa en la práctica clínica de forma estándar. Simplemente por recordarlo, el fase 3 de nivolumab, publicado, como digo, a finales de 2015, en pacientes con cáncer renal de célula clara avanzado metastásico que hubieran progresado al menos a un inhibidor de tirosinquinasa, lo compara frente a everolimus y el hito que marcó fue que en esta situación de segunda, tercera línea de tratamiento fue el primer fármaco que demostró un beneficio en supervivencia global frente a otro estándar de tratamiento, en este caso everolimus. Otros tratamientos usados previamente, como axitinib o el propio everolimus, aunque habían demostrado beneficios en supervivencia libre de progresión, nunca habían llegado a impactar de forma significativa en supervivencia global y nivolumab sí, con lo cual se convirtió en una opción estándar de tratamiento en esta situación de segunda o tercera línea. De cara a ir avanzando, lo que iremos viendo un poco más adelante en la presentación, ya se vio en este estudio que la expresión de PDL1 por sí misma no parece un factor predictivo de respuesta. Tanto en los pacientes con alta como baja expresión de PDL1, nivolumab es superior a everolimus y, si acaso, se podría sugerir que es un factor pronóstico. Los pacientes con alta expresión de PDL1, en este caso mayor o igual del 1%, tienen una supervivencia más recortada, pero tanto en el brazo de nivolumab como everolimus. Se sugiere un papel pronóstico, pero no parece que sea un papel como factor predictivo de respuesta. Con lo cual, en esta situación, como digo, hasta este gráfico que hemos puesto al principio, ¿no?, de 2017, las principales preguntas o cuestiones en este lapso temporal se ceñían a que nivolumab se aprobó tras fallo a un TKI previo, pero también cabozantinib, que es otro TKI y que también demostró de forma contemporánea, publicados en el mismo número del New England, un beneficio también en supervivencia global. Teníamos estas dos opciones, ¿no? La discusión, como digo, pues era básicamente, si has empezado con un TKI, intenta aprovechar al máximo la secuencia TKI-TKI, o por otro lado, tenemos un mecanismo de acción diferente, vamos a probarlo. A lo mejor si nos empecinamos en esta vía, estamos perdiendo la oportunidad de exponer a los pacientes a un mecanismo de acción totalmente distinto como es la inmunoterapia. Pero ya digo, esta discusión estaba ceñida a este escenario de segunda, tercera línea. Esto ha saltado por los aires totalmente, ¿no? Ha llegado, pues eso, una avalancha de nuevos tratamientos, o al menos de nuevos datos. Ya sabemos que entre que tenemos los datos y que los tratamientos están disponibles puede pasar un tiempo, pero todos sabemos que al menos tenemos estos 3 fases 3 publicados y positivos con combinación de ipilimumab-nivolumab y de axitinib-pembrolizumab o axitinib-avelumab, y detrás de esto viene, y ya lo sabemos también, las combinaciones de
cabozantinib, nivolumab y lenvatinib, pembrolizumab. Con lo cual, como digo, el panorama está cambiando, los datos ya así lo corroboran y está por ver un poco, sobre todo en nuestro medio, cuándo y cómo se van a incorporar a la práctica clínica. Por repasarlo de forma muy resumida, una diapo con lo más importante de cada uno de estos ensayos. El primero que se comunicó y que se publicó y del que tenemos más seguimiento es el fase 3, que compara ipilimumab-nivolumab, es decir, un doble bloqueo con agentes inmunoterápicos frente a lo que es el estándar de tratamiento en primera línea, o lo era hasta este momento, como es un TKI, en este caso sunitinib. Este estudio, a diferencia de los siguientes que veremos a continuación, aunque incluye pacientes de todos los grupos pronósticos, los objetivos principales del estudio se ciñen a la población de intermedio y mal pronóstico. Ya digo que esto puede tener cierta importancia cuando veamos los datos de los otros estudios. Nuevamente, primer fármaco, primera combinación, en este caso de agentes, que demuestra aumento de supervivencia global frente a un TKI como estándar en primera línea, en este caso sunitinib. Abajo a la izquierda está el cuadro de la última actualización de supervivencia, ya con una mediana de seguimiento de 3 años y medio, de 42 meses, y en el que vemos que la mediana de supervivencia con ipi-nivo son 47 meses y con Sutent son 26 meses, de forma estadísticamente significativa. Posteriormente tenemos otros 2 estudios en los que el abordaje es distinto. En vez de explorar una doble combinación de agentes inmunoterápicos, pues exploran la combinación de un TKI, en este caso axitinib, con un anti-PD1 o PDL1. En este caso, el estudio Keynote compara la combinación de axitinib-pembrolizumab nuevamente frente a sunitinib y del mismo modo, aunque con un menor seguimiento, se impacta también de forma estadísticamente significativa en supervivencia global, con lo cual ipi-nivo ya no es el único esquema que demuestra superioridad frente a sunitinib. Y el tercero de estos estudios, los que estaban como en la primera ola de la avalancha de la diapo anterior, es la combinación de axitinib con avelumab frente a sunitinib. Es un estudio positivo para su endpoint principal, que es PFS, sin embargo, todavía no ha alcanzado un beneficio estadísticamente significativo en supervivencia global. En la gráfica de abajo a la derecha, prácticamente, que es la última actualización de datos de supervivencia, bueno, podéis ver la P, que sí es menor de 0,05, pero no es lo suficientemente baja como para el umbral preespecificado de significación estadística. Es decir, que todavía no ha alcanzado ese beneficio estadísticamente significativo en supervivencia global y ya veremos si con más seguimiento lo alcanza. A esto se añade nota de prensa y bueno, ya sabemos que se presentará pues dentro de un par de semanas escasamente en ESMO el ensayo Checkmate 9er, que combina cabozantinib nivolumab en primera línea frente a sunitinib y sabemos que es positivo para supervivencia libre de progresión, tasa de respuestas y supervivencia global, con lo cual veremos si añade algo o no añade nada y si hay algo que lo pueda diferenciar de estas otras combinaciones que no usan cabozantinib, sino axitinib, que es otro TKI distinto. Pero bueno, tenemos otro participante más, ¿no?, en esta primera línea que también explora la combinación de un TKI con inmunoterapia. Esto ya se ha incorporado tanto a las guías ESMO, como podéis ver, ipilimumab-nivolumab solo se recomienda para intermedio y mal pronóstico, que es el objetivo principal del ensayo, mientras que la combinación axi-pembro se recomienda para todos los grupos pronósticos. Muy similares son la actualización de las guías de la Asociación Europea de Urología, que los ubica de forma muy similar, diferenciando por el grupo pronóstico. Por lo tanto, ¿cómo podemos escoger? Porque al final tenemos muchas opciones, pero al paciente hay que ponerle una cosa solo, obviamente. Entonces, podemos escoger basado en los factores de riesgo, por ejemplo, ¿no?, que es algo que se sugiere mucho. Bueno, yo ya sabéis, los que me conocéis, que yo suelo hablar bastante claro y sí que me voy a mojar. Yo creo que es verdad que el estudio de axi-pembro es el único con beneficio en supervivencia global que incluye pacientes de buen pronóstico, de riesgo favorable, pero también sabemos todos que los análisis de subgrupos tienen sus limitaciones. Y de hecho, si nos vamos a los análisis de subgrupos, realmente el único ensayo en el que se demuestra un beneficio en riesgo favorable es precisamente el de axitinib-avelumab, que es el que no ha conseguido beneficio en supervivencia global, mientras que el estudio de axi-pembro globalmente es positivo, pero el riesgo favorable en ese subgrupo no alcanza la significación estadística. Esto no quiere decir que no haya que tratarles o que los de riesgo favorable solo se puedan tratar con axitinib-avelumab. Yo creo que, al menos es mi opinión, lo que puede
subyacer aquí es que realmente necesitamos una combinación de inmuno más antiangiogénico para todos los pacientes con riesgo favorable, cuando sabemos que estos pacientes, pues con un TKI solo tenemos muy buenos resultados, pues esto está por ver. Por otro lado, ya lo hemos visto con el ensayo de nivolumab en segunda, tercera línea, la expresión de PDL1 por sí sola no parece un factor predictivo de respuesta válido. Estos son los datos de los 3 estudios fase 3 ya publicados, que son los que hemos comentado, y en ninguno parece un factor predictivo de respuesta sólido por sí mismo, y nuevamente se sugiere que sí podría tener un valor pronóstico, pero no en ningún caso para seleccionar un tratamiento en base a la expresión de PDL1. Si tenemos tratamientos que impactan en supervivencia global, la toxicidad, tolerancia, calidad de vida también, pues yo creo que debe ser algo a tener, un parámetro a tener muy en cuenta. Tenemos que saber que aunque a lo mejor cuando empezaron a salir los datos de Ipi/Nivo, pues bueno, toda la esfera uro-oncológica, a lo mejor estamos menos acostumbrados a usar el doble bloqueo con inmunoterapia que los compañeros de melanoma o incluso que de pulmón, y aunque podía haber a lo mejor un cierto reparo a usar este tratamiento, vemos que por un lado la calidad de vida es mejor con Ipi/Nivo que con Sutent, y que por otro lado el perfil de toxicidad es bastante diferente. Es decir, sí que sabemos que tenemos una tasa de un 1 o 2% de eventos adversos inmunes relacionados grado 3-4 en los primeros, como veis ahí, 4 o 6 meses, pero luego realmente la toxicidad severa es anecdótica, mientras que la larga exposición a TKI sabemos que tiene una toxicidad acumulativa o que se mantiene en el tiempo y que no desaparece tras el inicio de tratamiento. Con lo cual, esto no se ve así si metemos un TKI en la combinación. Es decir, esta potencial ventaja de un tratamiento de inducción con Ipi/Nivo seguido de nivolumab de mantenimiento no lo tenemos si tenemos una combinación, en este caso de Axi/Pembro frente a Sutent, porque el TKI lo vamos a seguir manteniendo en el tiempo. Aquí tenemos, como digo, las dos caras, ¿no? Por un lado, tenemos una mayor carga de toxicidad a largo plazo por la exposición al TKI, aunque por otro lado tenemos una mayor tasa de eventos adversos inmunes relacionados con el doble bloqueo. Otro parámetro que se mide mucho, bueno, que se comenta mucho, mejor dicho, es la tasa de respuestas completas. En el estudio de Ipi/Nivo tenemos en torno a un 10-13% de respuestas completas, también tiene más seguimiento que otros. Muchas respuestas parciales en el tiempo se van transformando en respuestas completas porque se hacen más profundas. Con el estudio de Axi/Pembro la tasa es un poco menor, 8,8% en este caso, en la última actualización de ASCO. En mi opinión, yo creo que no deberíamos definir el tratamiento en primera línea por un objetivo que solo cumplen un 10% de los pacientes y que no tenemos ningún marcador predictivo de que realmente lo vayan a cumplir. Está muy bien conseguir una respuesta completa, pero creo que estas diferencias de 1 o 2% en los porcentajes no deberían ser al menos el principal parámetro que miremos para escoger un tratamiento u otro. Por otro lado, la secuenciación, ¿no? Ya siempre hemos hablado de secuenciación, TKI, mTOR, etcétera, etcétera, hace unos años, y ahora, pues es verdad que tenemos pocos datos. Siempre te queda pues la preocupación de que si pones las dos clases farmacológicas más activas en primera línea, como son TKI e inmuno juntas, ¿qué vas a poner en segunda? Mientras que si pones, entre comillas, solo inmuno en primera, siempre te quedará el TKI para segunda línea. Este es uno de los pocos estudios comparativos, pero bueno, sacados del consorcio del International Metastatic RCC Database, que ve que aunque no hay diferencias estadísticamente significativas, numéricamente el tiempo hasta fallo de tratamiento es mejor si la primera línea fue Ipi/Nivo que si fue un TKI con inmuno. Pero bueno, es verdad que los datos que tenemos iremos teniendo más en el tiempo, pero ahora mismo los datos son poco sólidos. Por un lado, podemos pensar, como decía, que estamos gastando las dos armas principales dando TKI e inmuno en la primera línea, pero por otro lado tampoco sabemos qué pacientes van a recibir segundas líneas. Sabemos que entre un 30 y un 50% de las pacientes en entorno comunitario no llegan a recibir una segunda línea. Entonces, a lo mejor lo que tenemos que hacer es dar en primera línea lo que pensamos que es mejor. Y según progrese o no progrese y cómo progrese, ya veremos lo que ponemos en segunda, ¿no? Por eso digo que tenemos las dos opciones. Es verdad que para ir terminando sí que hay evidencia preclínica, biológica, de que puede haber un efecto sinérgico en la combinación de checkpoint inhibitors y TKIs, que la normalización de la vasculatura tumoral puede favorecer la infiltración por linfocitos y ya digo que hay evidencia para defender esta combinación. El problema que tenemos, y no voy a entrar mucho porque este tema es extensísimo, es nuevamente el de los biomarcadores. Al final no tenemos un biomarcador fiable, reproducible
que nos indique qué pacientes necesitan un antiangiogénico, qué pacientes necesitan una combinación, qué pacientes necesitarían solo inmunoterapia. Ya digo, muchos se proponen de tumor mutational burden, expresión de PDL1, densidad de linfocitos. Lo que sí que parece claro, esto lo presentó una presentación que os recomiendo, si podéis acceder a ella, lo presentó el doctor Primo Lara en esta última edición de ASCO, que yo creo que resume muy bien el desarrollo actual y potencialmente futuro de los biomarcadores. Por un lado, los biomarcadores univariantes, es decir, pretender que la expresión de PDL1, de CD8 positivos, de TMB, nos defina qué paciente debe recibir qué tratamiento no es realista y no se ha demostrado útil, que hay varias firmas, tanto de angiogénesis como de respuesta a inmunoterapia, que son prometedoras, pero hace falta incorporarlas de forma prospectiva en los ensayos y no siempre son fácilmente reproducibles, y que al final, la última frase yo creo que lo resume, que la nueva generación de marcadores predictivos deberían incorporar pues un abordaje integral de sistemas biológicos, no intentar buscar 2 o 3 proteínas para definir qué pacientes deben recibir qué tratamientos. Termino con esta diapositiva que muchos de mis compañeros de urooncología la conocen, adaptada del doctor David McDermott, que idealmente, si logramos definir en base a biomarcadores qué tratamiento es mejor para cada paciente, el algoritmo va a ser mucho más fácil. En primera línea pondremos inmuno o TKI o más inmuno basado en los datos que tengamos, y no será necesaria la segunda línea. Muy optimista, pero yo creo que los oncólogos somos optimistas por naturaleza. Nada más, muchas gracias. Dejo de compartir pantalla para los compañeros técnicos. Ahí está. Muy bien, muchas gracias, doctor Pinto, y muchas gracias por ceñirte al tiempo, casi escrupulosamente. Y ojalá que esa última diapositiva, pues con los años y con la integración no solo de los tratamientos sistémicos, sino seguramente trabajando cada vez de forma multidisciplinar, pues pueda llegar a ser una realidad, ¿no? O sea que luego en el turno de preguntas podemos discutir. Sin más, es un placer para mí presentar al doctor Enrique González Villalabeitia. Él es jefe de sección en el Hospital 12 de Octubre de Madrid y nos va a hablar de las novedades en inmuno, centrándonos en el campo del cáncer urotelial. Enrique, cuando quieras. Bueno, muchas gracias por la introducción, muchas gracias por contar conmigo, y para mí es un placer estar con vosotros. Voy a hablar de las actualizaciones en el tratamiento con inmunoterapia en los tumores uroteliales. Estos son mis disclosures. Bueno, como podéis ver, realmente en los últimos años hemos asistido también a un aluvión de nuevas indicaciones y de nuevos fármacos, bloqueando tanto inhibidores de vía PD1, PDL1, como también otras vías terapéuticas, como puede ser los tratamientos dirigidos contra FGFR o inmunoconjugados con fármacos con quimioterapia antimicrotúbulo, de tal forma que ahora mismo, de pasar de una situación donde prácticamente teníamos 2 o 3 fármacos útiles y apenas solamente teníamos la quimioterapia, ahora mismo realmente tenemos una gran cantidad de fármacos y de posibles combinaciones. Aquí podéis ver los fármacos con anti-PD1 y anti-PDL1 que han demostrado un beneficio en tumores uroteliales que son resistentes a platino. 2 de ellos son fases 3. Prácticamente lo que podemos ver es que todos tienen unas respuestas en torno a un 20% aproximadamente, pero la buena noticia es que 2/3 de estas respuestas son mantenidas a largo plazo con medidas de supervivencia que están en torno a los 12 meses y un perfil de toxicidad bastante seguro. En primera línea, sobre todo en pacientes con platinos inelegibles, tenemos 2 fases 2, con unas tasas de respuesta pues también cercanas al 20%, y lo mismo con respuestas duraderas. Las principales agencias han limitado el uso en esta situación a pacientes que tienen expresión de PDL1, sobre todo en base a una revisión interna y sobre todo en datos basados en los estudios en fase 3. Y estos son los principales estudios que se han presentado en el último año en ASCO y ASCO-GU, que van desde la inmunoterapia en situaciones iniciales, como tumores no musculoinvasivos, hasta combinaciones con enfortumab, por ejemplo, en pacientes que son metastásicos en progresión a varias líneas de tratamiento. Y vamos a hacer una revisión de la situación actual. Tenemos muchos estudios fases 3 que están evaluando las combinaciones de quimioterapia más los estudios con los fármacos anti-PD1, PDL1 que hemos descrito, todos ellos incluyendo pues más de 1000 pacientes. En ASCO se presentó una actualización de un estudio
de combinación fase 3 de atezolizumab más o menos quimioterapia. Ya nos había presentado el doctor Grande en la ESMO los resultados, donde había un beneficio demostrado en supervivencia libre de progresión y un beneficio en supervivencia global que, a pesar de tener una P por debajo de 0,05, no cruzaba los límites establecidos para los análisis interinos en las reglas de Bryan-Fleming y, por tanto, se considera que es inmaduro y precisa un mayor seguimiento. Este estudio realmente tiene tres brazos: un brazo de quimioterapia, un brazo de quimioterapia con atezolizumab y un tercer brazo que es atezolizumab en monoterapia. Cuando vemos los resultados de supervivencia solamente para el grupo de atezolizumab en monoterapia, lo que vemos es que las curvas se solapan y apenas podemos ver un beneficio de forma global. En este ASCO se han presentado los resultados del análisis de biomarcadores y es muy interesante porque cuando se identifican biomarcadores que ya previamente en estudios anteriores habían sido prometedores, como puede ser el TMB o puede ser la firma de ApoVec o la combinación de PDL1 con TMB, lo que vemos es que claramente este grupo, precisamente, que son atezolizumab en monoterapia, derivan un beneficio especial en el grupo, o bien que tienen un TMB elevado, o bien que tienen una ApoVec, o bien aquellos, incluso de forma más evidente, que tienen la combinación de expresión de PDL1 y de TMB. Aquí podéis ver, este es el grupo de pacientes que se tratan con atezolizumab en monoterapia en primera línea, comparado con aquellos que se tratan o bien con quimioterapia o bien con quimioterapia más atezolizumab, cuando usamos la combinación. De tal forma que sí que podemos decir que estos biomarcadores son muy prometedores. Es evidente que necesitan ser confirmados en otros estudios, pero es posible que podamos ir avanzando en identificar aquellos pacientes que realmente pueden beneficiarse de la inmunoterapia en monoterapia o también, lógicamente, en combinación. También podemos ver lo contrario, es decir, sabemos que hay un subgrupo que tiene una firma estromal, que es una firma de TGF-beta, y que vemos que estos tumores que tienen esta firma tienen una exclusión de la infiltración linfocitaria intratumoral. Aquí lo podéis ver muy gráficamente, y vemos que en este subgrupo ocurre exactamente lo contrario. Es decir, el tratamiento solo con atezolizumab pues va francamente peor que aquellos que se tratan con quimioterapia, monoterapia o en combinación con quimioterapia. De tal forma que esto supone, yo creo, un avance en la comprensión de aquellos y en la identificación de aquellos pacientes pues que sí que pueden obtener un beneficio importante con la quimioterapia. Aquí veis un resumen de estos biomarcadores y veis cómo la combinación de TMB con PDL1 pues realmente tiene es realmente prometedora, con un hazard ratio para supervivencia global francamente bueno, con una reducción de un 80%. Nuestro grupo, esto tiene que ser, por supuesto, confirmado, pero realmente parece que sí que nos ayuda a identificar los pacientes. Una estrategia diferente no es la combinación concurrente de quimioterapia con inmunoterapia, sino es la administración secuencial de la inmunoterapia. Esta es la estrategia que se siguió con el desarrollo de avelumab, donde lo que se hace es comparar, después de administrar quimioterapia, bien con cis o carboplatino, el tratamiento con avelumab de mantenimiento o el tratamiento con ribociclib. Lo que vemos es que el tratamiento con avelumab de mantenimiento tiene un beneficio en supervivencia francamente bueno, de los mejores resultados reportados en tumores subuteliales, aumentando de 14 meses a 21 meses la mediana de supervivencia, y esto también se ve reflejado en un beneficio en supervivencia libre de progresión. Estos resultados son francamente buenos. Lo que vemos es que prácticamente todos los subgrupos obtienen un beneficio similar, con excepción del subgrupo que son PDL1 negativos. Y de hecho es precisamente en los que son PDL1 positivos donde se obtiene un beneficio mayor, tanto como veis en las curvas, realmente con un beneficio de 18 meses de un 70% frente a por debajo del 50% cuando se trata sin mantenimiento con AVE. Estos datos son muy prometedores, pero es un único estudio. Aquí vemos los resultados del fase 2 presentado por el grupo Hussier. Lo que vemos es que realmente es un estudio similar, con un diseño similar, con la diferencia de que en este estudio se permite el mantenimiento. En este estudio se compara, después de administrar quimioterapia, pembrolizumab de mantenimiento versus el placebo, permitiendo el entrecruzamiento. En torno a más del 50% cruzan ramas, y lo que vemos es que la supervivencia global en este caso es similar. Una de las grandes diferencias es que este es un estudio mucho más limitado, con apenas 100 pacientes, 50 en cada brazo, y que por lo tanto no tiene el poder estadístico que tiene el estudio con avelumab, pero yo creo que es una llamada de prudencia
En conclusión, yo creo que podemos decir que la inmunoterapia es muy prometedora en primera línea. La administración secuencial con avelumab ha conseguido los mejores beneficios en supervivencia reportados hasta ahora en tumores uroteliales, y esto yo creo que es muy esperanzador, pero tenemos que ser prudentes también y ver otros resultados. Cuando una estrategia es intentar mover la inmunoterapia a un paso anterior, que es en la adyuvancia. Sabemos que la adyuvancia, especialmente la neoadyuvancia, había demostrado un beneficio en la quimioterapia. En este estudio, que es un estudio de fase 3, compara la administración de atezolizumab versus observación en pacientes con tumores musculoinvasivos. Aproximadamente la mitad de los tumores eran tumores que habían recibido quimioterapia neoadyuvante. Y lo que vemos es que no hay un beneficio claro con la administración de atezolizumab frente a la observación, ni para supervivencia libre de progresión, ni para supervivencia global. Con lo cual, es posible que el estudio de marcadores nos ayude a entender si hay algún subgrupo que se pueda beneficiar, pero desde luego, con los resultados disponibles, de forma global no podemos decir que haya un beneficio. Se están estudiando, y hay múltiples estudios que evalúan la combinación de los inhibidores de FGFR con inhibidores de checkpoint, tanto erdafitinib con cetulimumab, la combinación de pembrolizumab más pemigatinib y atezolizumab con rogaratinib, y que estos resultados pues estamos pendientes de verlos. La combinación quizás que puede ser más prometedora es la combinación del enfortumab vedotin, que es un inmunoconjugado que frente a Nectin-4 que está combinado con una quimioterapia antimicrotúbulo con pembrolizumab. Y los resultados son francamente buenos. En pacientes en progresión a múltiples líneas, tiene un 73% de tasa de respuestas, y lo que es más relevante, que son respuestas de buena calidad y muchas de ellas duraderas a largo plazo, lo cual realmente es francamente esperanzador en una situación donde prácticamente no teníamos ningún fármaco con un beneficio demostrado. La mediana de duración de la respuesta es mayor de un 50% y supervivencia libre de progresión pues también francamente buenas. El perfil de toxicidad es bastante seguro, destacando una toxicidad de clase que es la neuropatía periférica, que la observamos pues en un porcentaje significativo de pacientes y puede ser RAO3, en torno a un 4% de los pacientes. En estudios en neoadyuvancia se han presentado en el último año múltiples estudios y actualización también con biomarcadores de alguno de ellos. En concreto veis que se han estudiado combinaciones, tratamientos en monoterapia con pembrolizumab, atezolizumab, combinaciones de ipilimumab y combinaciones de quimioterapia con pembrolizumab, tanto en pacientes que son elegibles para platino, como con cisplatino, como en aquellos que son elegibles, la combinación de gencitabina con pembrolizumab. Lo que podemos ver es que las tasas de respuestas patológicas completas están en torno al 40% en la mayoría de los estudios, y nuevamente son respuestas que son duraderas. Quizás el estudio que merece la pena destacar es el estudio de Utreneo, y sobre todo porque es un ejemplo de un estudio que está dirigido por biomarcador. En tumores con carcinoma urotelial musculoinvasivo, de forma centralizada se analiza una firma de interferón, y en aquellos tumores que son tumores calientes se randomizan a recibir o bien quimioterapia o la combinación de durvalumab, tremelimumab, y en aquellos que son fríos reciben tratamiento con quimioterapia. Es un estudio exploratorio con pocos pacientes, pero que realmente es un paradigma del desarrollo de ensayos clínicos en base a biomarcadores. Las tasas de respuestas patológicas completas pues son similares en ambos brazos, y no podemos decir que realmente tenga que haya encontrado un beneficio muy significativo con la administración de estos tratamientos, pero sí que es una forma paradigmática de desarrollar ensayos clínicos basados en biomarcadores. Existen múltiples estudios en fase 3 que estudian la combinación de quimioterapia con inmunoterapia, con distintas combinaciones, bien con pembrolizumab, durvalumab, o nivolumab, o combinación con el linrodostat, o incluso con pembrolizumab en monoterapia, y en los próximos años iremos conociendo estos resultados que son francamente prometedores en los estudios fases 2. Se presentaron recientemente también resultados de la inmunoterapia usada todavía en situaciones más precoces, como puede ser el tumor no musculoinvasivo resistente a BCG, con CIS positiva. Vemos que los resultados iniciales son buenos, con en torno a un 42-41% de tasa de respuestas,
pero que a los 6-12 meses pues, este porcentaje disminuye de forma significativa y necesitamos una mayor madurez de estos estudios para saber exactamente lo que están beneficiando a los pacientes, teniendo en cuenta también que ocasionalmente puede haber eventos adversos severos en una situación donde, bueno, pues realmente la expectativa de vida es bastante larga. Y sin más, muchas gracias. Un placer estar con vosotros. Muchas gracias, Enrique. Además, has estado perfectamente también ceñido al tiempo, lo cual facilita un poquito el discurrir de la sesión. Así que, para no perder tiempo luego del debate, vamos a pasar a la siguiente charla, que corre a cargo del doctor Martín Lázaro del Hospital Universitario de Vigo. Martín nos va a hablar sobre algunas novedades en inmunoterapia en cáncer de próstata. Martín, todo tuyo. Muchas gracias. Me parece que estás mutado, Martín. Sí, ya está, ahora está. Muy bien, ¿no? Bueno, muchas gracias. Yo quería agradecer también a la Fundación ECO que me permite estar aquí hoy compartiendo con vosotros este tiempo. Y ahora voy a pasar ya a compartir la presentación. Bueno, perdón, es que no me deja ahora. Bueno, estos son mis disclosures. Perdón, no sé qué me ocurre, que no me pasa. Ah, vale, ahora, aquí. Bueno, esto solamente es una diapositiva para poner en relevancia pues, la importancia del cáncer de próstata, más de 1,5 millones de casos nuevos anuales diagnosticados en el mundo, 12% de los hombres que serán diagnosticados de cáncer de próstata a lo largo de su vida, con una supervivencia que, en general, teniendo en cuenta los estadios localizados, es buena, más del 95% de supervivencia a los 5 años, pero hay que tener en cuenta que más del 5% de los pacientes van a tener enfermedad metastásica y que en estos casos la supervivencia a los 5 años va a estar en torno al 30% o incluso por debajo. Este es el guión que voy a seguir. 3 diapositivas sobre fisiopatología y microambiente del cáncer de próstata y luego pues, los diferentes tratamientos que se han estado utilizando en inmunoterapia. Bueno, sabemos que los tumores de próstata muchas veces se asocian a la inflamación y que la inflamación crónica de estos tumores pues, se va a asociar a un alto grado en la diferenciación tumoral y que además la expresión de determinado tipo de macrófagos también se ha visto, como en este trabajo de Lanchotti, cómo se asocia a un peor pronóstico cuando hay concretamente los macrófagos tipo M2 presentes. Sin embargo, la próstata pues, se ha definido como un tumor frío. Se han visto TILs que diferencian en TH17 que pueden suprimir la respuesta inmune y también células B reguladoras que pueden jugar un papel en la progresión a la enfermedad. También los receptores androgénicos parece que juegan un papel importante en la inmunidad. En el cáncer de próstata vemos aquí este trabajo de Lanchotti en el que se ve cómo pues la diferente expresión de macrófagos M2 se asocia a una mejor o peor supervivencia en relación con la cesación, con el cese de la producción de andrógenos. Ya desde hace tiempo pues, ha habido tratamientos que se han experimentado en este sentido. El cáncer de próstata tenemos vacunas, tanto autólogas como halogénicas, con vectores ADN virales también, algunas de ellas como Givax, que fue negativo en 2 estudios, tanto PREDO-ZL como PO2-ZL. Y vamos a hacer un repaso rápido sobre vacunas dirigidas a antígenos que expresan cáncer de próstata, como puede ser el PSA o la fosfatasa ácida prostática, y que llevó al desarrollo de algunos tratamientos que son estos que veis aquí reflejados y que vamos a mencionar muy rápidamente. El Sipuleucel T fue probado en 3 ensayos clínicos aleatorizados. El de mayor número de pacientes, con más de 500, fue el estudio IMPACT, pacientes que tenían enfermedad asintomática o levemente sintomática, que no tenían enfermedad visceral y que eran resistentes a la castración con enfermedad metastásica. Aleatorizados a recibir Sipuleucel, que es una vacuna autóloga, versus placebo, y con un objetivo principal que era la supervivencia global. Objetivo principal que cumplió, veis aquí 25,8 frente a 21,7 meses,
pero no se asoció a una mejoría en supervivencia libre de progresión ni a otros parámetros como en respuesta PSA, etcétera, etcétera, lo que ha llevado a que este fármaco tan solo esté aprobado en Estados Unidos y se esté utilizando en Estados Unidos. Se ha visto que los pacientes que tenían unos niveles más bajos de PSA parece que son los que más se benefician, como se hace en esta actualización publicada hace 7 años. Y lo que es cierto es que se han visto pacientes con respuestas muy importantes y con evoluciones prolongadas, como es en este caso lírico que publicó Barch, o en esta serie de pacientes, de 336 pacientes que encuentran 44 pacientes que tienen un PSA estabilizado, una evolución muy prolongada en este trabajo que presentó Hall y que se publicó hace tan solo un año. Ya puestos con el Prosvac es una vacuna, en este caso halogénica, después de un fase 2 cuyo objetivo principal fue positivo, que era la supervivencia libre de progresión, en pacientes también con enfermedad resistente a la castración metastásica, también asintomáticos o levemente sintomáticos y que no habían recibido quimioterapia, pues veis aquí el diseño del estudio Prosvac frente a Prosvac con GM o bien placebo, de nuevo con un objetivo principal que era la supervivencia global, objetivo que no se cumplió, como veis aquí en la gráfica que podéis ver. También se han aprobado fármacos inhibidores de CTLA4, que ya estamos utilizando también en otro tipo de tumores. Por ejemplo, ipilimumab, veis aquí en el contexto post-radioterapia, en este trabajo, después de haber progresado a docetaxel y pacientes que tenían que haber recibido radioterapia sobre el hueso, después de la progresión a docetaxel, 800 pacientes incluidos, ipilimumab dado a estas dosis de 10 miligramos kilos, son una dosis altas y con un objetivo principal, supervivencia global. Objetivo que no se cumplió, sin embargo sí que se ve, como veis aquí, que parece que las curvas se separan a largo plazo. Veis aquí el porcentaje de pacientes que sobreviven a los 2 años, como parece que hay una diferencia favorable al ipilimumab. Se hizo un análisis en un grupo de pacientes con factores pronósticos favorables, los pacientes que tenían una hemoglobina superior a 11, fosfatasa alcalina que no fuese 1,5 por al límite alto de la normalidad y que no tuviesen metástasis viscerales, y parece que este grupo sí que tiene un mayor beneficio en el tratamiento con ipilimumab. Debido a esto se diseñó este otro trabajo ya en pacientes en teoría con mejor pronóstico que no habían recibido docetaxel y sin metástasis viscerales, también pacientes asintomáticos o levemente sintomáticos. Objetivo principal de nuevo, supervivencia global, y como veis, objetivo que no se cumplió, las curvas prácticamente superpuestas. Fármacos un poco más nuevos como nivolumab, también han sido estudiados en este trabajo donde era un estudio que se incluían diferentes tipos de tumores. Había 17 pacientes con cáncer de próstata en el que se vio que no había ninguna respuesta. En este otro estudio, el Keynote 028, que era en fase 1B, un estudio basket, también 23 pacientes con cáncer de próstata que tenían que ser PD-L1 positivos, 3 o más líneas de tratamiento. En la mayoría de los pacientes que recibieron pembrolizumab, tasa de respuestas que eran solo 4 pacientes, un 17%, es decir, poco número de pacientes como para sacar conclusiones. En este otro estudio, el Keynote 199, un estudio multicohorte fase 2, veis aquí reseñados, vamos a ver lo que está encuadrado en verde, pacientes que habían recibido al menos una línea de tratamiento previo hormonal, 1 o 2 tratamientos de quimioterapia previa, incluyendo docetaxel, 3 cortes, una de ellas PD-L1 positivo con enfermedad medible, otra PD-L1 negativo con enfermedad medible y otra sin enfermedad medible con afectación ósea. Objetivo principal, tasa de respuestas por criterios RECIST. Veis aquí las tasas de respuesta, no es muy elevada, tasas de respuesta en las 2 cohortes que tenían enfermedad medible de un 5 y de un 3%. Y lo que analiza también en este estudio, en un análisis exploratorio, ven que los pacientes que tienen mutaciones en BRCA1 o 2 o en ATM, pues parece que sí que tienen un porcentaje un poco mayor de respuestas. Esto pues se ha visto también en otros estudios, pacientes con cáncer de próstata en este trabajo de LEG en el que se analizan
diferentes tipos de tumores, también pacientes incluidos con cáncer de próstata, y veis aquí que en el color morado pues también se objetivan respuestas que son los pacientes que eran con cáncer de próstata, y que en el trabajo de Robinson parece que en algunas series es un poco menor la incidencia con estas alteraciones, pero que en algunas series llegan a tener pacientes con cáncer de próstata casi en un 20% de alteraciones en el mismatch repair. Hay trabajos con un escaso número de pacientes en general. Aquí veis este trabajo que analizan más de 1.000 pacientes. Encuentran que un 2% tienen inestabilidad de microsatélites, 3% inestabilidad de microsatélites o déficit en mismatch repair. Tasa de respuestas en este caso de un 50%. Veis que son pocos pacientes, pero que bueno, parece que los tiros también pueden ir por ahí a buscar este tipo de alteraciones para ver qué paciente se puede beneficiar más de estos tratamientos. Se ha explorado la combinación tanto de vacunas con inmuno y también de doble inmunoterapia, como hemos visto antes también en cáncer renal. Además sabemos que ipilimumab en cáncer de próstata incrementa la expresión de PDL1 y que, por tanto, eso podría justificar el tratamiento con esta combinación. Este trabajo, el CheckMate 650, es un fase 2 con 2 cortes, pacientes con enfermedad mínimamente sintomática o asintomática que han progresado después de un tratamiento hormonal y que no han recibido quimioterapia, y la corte 2, pacientes que sí que han recibido quimioterapia. Veis aquí tasa de respuestas del 25% frente a un 10% en las diferentes cortes, y lo que ven en este estudio es que el PDL1 se asocia a una mayor tasa de respuestas que llega a estar casi en un 50%. Eso sí, la combinación no está exenta de toxicidad. Vemos aquí que toxicidad grado 3 o 4 en la corte 1 es de un 40%, pero en la corte 2, pacientes que habían recibido ya quimioterapia, está por encima de un 50%. Este es otro trabajo fase 2 de la combinación también de ipi-nivo en pacientes con ARV7, y que analizan las respuestas en función de la presencia o no de deficiencia, de déficit en la reparación del DNA. Y encuentran, son pocos pacientes también, un total de 15 pacientes, que los pacientes que tienen déficit en la reparación de DNA, pues parece que tienen un mayor beneficio con una tasa de respuestas por encima del 30%, por ninguna en el otro subgrupo de pacientes. Combinaciones de vacunas con inmuno, parece que el tripulocel e ipilimumab incrementa la producción de IgG. Esto habrá que ver si se traduce en un beneficio en la clínica. Otro estudio fase 1, Prosvac y ipilimumab, que parece que el porcentaje de respuestas no es superior a la utilización solo de la vacuna. Y algo que reseñar, y que también hay estudios en marcha, es la asociación con enzalutamida. Vemos aquí este caso de este paciente que publicó Julie Graf, paciente que estaba en tratamiento con enzalutamida, que progresa, y cuando está progresando le dan un tratamiento con sipulocel sin dejar de darle enzalutamida, y se ve cómo se alcanza de nuevo una respuesta completa en el PSA. Hay estudios fase 2, enzalutamida pembrolizumab, 28 pacientes, en el que se ve un 18% de disminución del PSA hasta prácticamente cero. Y también tenemos las cortes 4 y 5 del Keynote 199 que veíamos antes, que es pacientes que estaban recibiendo enzalutamida y a los que no se les retira el tratamiento, que no habían recibido quimioterapia y que tenían bien enfermedad medible o no, que sería la última corte. Y se ve que hay un porcentaje de respuestas que está en torno al 12%, pero que estas respuestas parece que son duraderas y que están por encima, la mayoría de las veces, por encima de los 6 meses. El Invasador es otro estudio, en este caso fase 3, que combina la combinación de enzalutamida con atezolizumab, basándonos en el mismo racional que antes, comparándolo frente a la continuación de enzalutamida. Se ve una supervivencia global de 15 frente a 16 meses, es decir, no parece que haya una diferencia en la supervivencia, una toxicidad grado 3-4 que está cercana al 30%, y este estudio se terminó o se cerró de forma precoz debido precisamente a la falta de eficacia. También se ha estudiado la combinación de durvalumab y olaparib en pacientes con DRM, en el que se ve que estos pacientes parece que pueden tener una mejor respuesta a inmunoterapia. Y bueno, estudio con pocos pacientes, en principio pues una tasa de respuestas que es de un 4%. Se han presentado recientemente los datos de este trabajo, el Keynote 365 de la corte A y de otras cortes también, pero la corte A es una combinación también que va dirigida a inhibidores de PARP con inmunoterapia, 41 pacientes, en el que en este caso se ve un porcentaje de respuestas que no es muy alto, tampoco un 7%, pero con una mediana de supervivencia global
que está en torno a los 13 meses o por encima. También se han presentado datos de las otras cohortes con porcentajes de respuesta, en este caso de PSA, pues un poco mayores y que, bueno, habrá que analizar también en estudios sucesivos. Hay estudios en marcha con este tipo de fármacos biespecíficos, como estos que veis aquí reseñados en la parte de abajo de la izquierda, o también se está empezando a probar el tratamiento con células T, con CAR T-cells, para ver si también son eficaces en cáncer de próstata. Se han descrito por qué mecanismos de resistencia, por qué el cáncer de próstata puede ser o parece que puede ser resistente al tratamiento con inmunoterapia más que otros tumores. Los veis aquí reseñados, nos vamos a parar en ellos, pero tanto la baja expresión de moléculas de señalización inmune como la baja expresión de CD3, tanto en células T como en los NK, pues podría ser una de las causas. Ya para finalizar, las conclusiones las pongo sencillas. Decir en primer lugar que tenemos que alcanzar una mejor comprensión todavía de lo que es la inmunoterapia, el papel que puede jugar la inmunoterapia en el cáncer de próstata, que hemos visto resultados negativos en muchos de los estudios, aunque cuando se consiguen respuestas parece que son respuestas duraderas y a veces respuestas muy importantes, y que habrá que esperar a la multitud de estudios en marcha que hay con diferentes combinaciones de tratamientos con inmunoterapia y con otros fármacos, como por ejemplo inhibidores de PARP, etcétera, etcétera, y lo que sería fundamental es la presencia de biomarcadores que nos ayuden a seleccionar a esos pacientes, que son pocos, que tienen unas respuestas muy favorables y además duraderas en el tiempo. Y nada más, muchas gracias. Dejo de compartir. I'd like to thank our three presenters who did outstanding Muchas job. gracias a nuestros tres oradores que han hecho unas presentaciones excelentes sobre tres temas muy complicados. Me gustaría recordar al público que puede enviar preguntas. Voy a empezar yo haciendo un par de preguntas y después le voy a pedir a mi compañero, el doctor Durán, que participe después de eso. Han hablado de los inhibidores TKI. Realmente no ha tenido tiempo en la presentación por estos 15 minutos para cubrir cuestiones como la monoterapia de checkpoints. A lo mejor hay pacientes a los que se le dan estos inhibidores, pero les preocupa que a lo mejor quizá no le están dando TKI y quizá este concepto de los intervalos puede ser interesante para los que nos ocupamos de estas enfermedades. ¿Qué piensan basándose en sus datos? ¿O hay pacientes a los que tratarían con monoterapia de checkpoints así de entrada? Gracias, poniéndome. Gracias por la pregunta. La verdad es que sí, o sea, igual que se ha dicho que inicialmente, ¿no?, nos pensábamos si un paciente de riesgo favorable podríamos tratarlo solo con antiangiogénicos. Es verdad que ya tenemos datos, vamos a ir en fase 2 de Pembro, por ejemplo, en monoterapia en primera línea, y tenemos una tasa de respuesta objetiva por RECIS que está en el entorno de más del 30%. Entonces, eso es algo que conseguíamos con los TKIs en monoterapia en primera línea, ¿no? O sea que sí que hay evidencia, aunque no con un fase 3 para usar un anti-PD1 o anti-PDL1 en monoterapia en primera línea. El problema, como con todo esto, es que no sabemos quiénes son esos pacientes, ¿eh? Al menos de forma previa. No tenemos ningún factor predictivo que nos permita decir que un paciente se puede ahorrar el antiangiogénico y está bien solo con una monoterapia de inmuno. Los datos que tenemos procedentes de fase 3 son o con doblete de inmuno o con monoterapia con antiangiogénico o con inmuno más antiangiogénico. Pero obviamente es un abordaje muy interesante porque hay datos que te dicen que hay un porcentaje alto de pacientes que se controla con esa estrategia, solo con inmuno, y evitas esa toxicidad a largo plazo y, como decía el doctor Dreiser, incluso pudiendo tener periodos libres de tratamiento cuando se alcanza una respuesta duradera con inmuno. Thank you. So, Enrique. Gracias, Enrique. Ya vale 100, unos datos impresionantes, pero entre las preguntas, que voy a hacer un par de preguntas sobre lo que piensa de los datos. La primera pregunta que tengo para ustedes es: ¿todo el mundo que recibe un tratamiento con platino, cis o carbo necesita nivolumab? Y le voy a dejar un subconjunto. Por ejemplo, un paciente que le recibe platino y tiene quimioterapia basada en cisplatino, ese paciente se le da nivolumab. Y segunda pregunta, me preocupa un poco el hecho de que
el brazo con mayor soporte, mayor apoyo. Hubo un porcentaje de esos pacientes que nunca llegaron a recibir terapia de checkpoints. Así que 2 preguntas en relación con Javelin 100. Preguntas muy interesantes. Es verdad que hay un pequeño porcentaje de pacientes que tendrían una remisión completa con quimioterapia y duradera, sin enfermedad después de 5 a 10 años. Hay un subgrupo de pacientes que estamos tratando en exceso si les damos esa terapia, quizá no lo sabemos. La mayor parte de los pacientes no van a ir a este grupo. Hay pacientes que la enfermedad progresa y finalmente mueren de esto. Hay pacientes que nunca van a poder recibir una segunda línea. En ese sentido, creo que Javelin 100 lo que nos está diciendo es que al dárselo, esto va a tener un efecto en la adaptación. Y quizás esta explica por qué van a estar mejor si les da mantenimiento en lugar de esperar una segunda línea de tratamiento. Pero esto es una pregunta que todavía está pendiente de respuesta. Todavía es solo pregunta. Hay algunos pacientes que nunca se les va a poder un tratamiento de segunda línea y estos pacientes el mantenimiento verdaderamente es una opción y en aquellos con una buena respuesta quizás se les pueda rescatar con una segunda línea y todavía no sabemos si es mejor esperar o no. Una vez dicho esto, creo que solo hay un fase 3 y tenemos que ser muy precavidos a la hora de interpretar estos datos. No sé si he respondido. Sí, lo ha respondido muy bien. Realmente no hay respuesta buena aquí. Voy a hacer otra pregunta, ya que estamos. En esos pacientes a los que les va a dar nivolumab, ¿los va a tratar para siempre? Es una pregunta difícil, pero por eso te pagan dinero, porque lo puedes responder. Probablemente no. Esos pacientes que acaban el tratamiento por toxicidad, muchos mantienen la respuesta. Probablemente darle tratamiento de mantenimiento a muy largo plazo no es la mejor opción para ellos. Pues de 1 o 2 años no va a ser una opción. Doctor Durán, por favor, continúe. Paso, si queréis, al español. Aprovechando que tenemos a Enrique ya ahora enganchado al micrófono. Enrique, a ver, los estudios que se han hecho, los intentos que se han hecho con inmunoterapia en primera línea. Hemos tenido ya reportes, bueno, tuvimos el reporte del InVigor 130, vamos a conocer mejor los datos del 361, vamos a conocer mejor los datos del Danube, pero en conjunto parece que esa estrategia de intentar de alguna forma adelantar la inmuno a la primera línea en combinación no termina de ser la terapia adecuada. ¿Podemos enterrar esto o crees que realmente el único estudio que queda ahora mismo en marcha en esa dirección, que sería el cuatriplete, combinar la doble inmuno con cisplatino, gencitabina o carbogem, el estudio NILE, puede que nos saque de estos resultados tan desesperanzadores? Bueno, muchas gracias por la pregunta. La verdad es que, o sea, la cuestión es que probablemente el perfil de pacientes que responde a la quimioterapia es muy similar al perfil de pacientes que responde a la inmunoterapia. Y de hecho es posible que esos largos respondedores a la quimioterapia que hablábamos antes realmente sean porque de alguna forma la propia inmunidad suya no está ayudando al efecto con la quimioterapia. De hecho, las firmas que identifican pacientes para inmunoterapia, muchas de ellas son las mismas, que también nos pueden identificar pacientes buenos respondedores a quimioterapia. O sea que realmente todavía nos queda mucho por aprender. Yo creo que sí que hay un subgrupo que probablemente se pueda beneficiar del tratamiento y que necesitamos encontrarlo y probablemente van a ser los biomarcadores los que nos ayuden
a situar a aquellos pacientes que realmente se benefician de la inmunoterapia en primera línea. Pero fijaos en el estudio presentado por Galsky de biomarcadores, donde realmente es posible que la inmunoterapia no necesite a la quimioterapia en ese subgrupo de pacientes, y solo la inmunoterapia hay un subgrupo de pacientes que sea suficiente para conseguir largos supervivientes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos que ver los resultados en global. Todavía tenemos resultados nos faltan muchos estudios por reportar, aunque ya hayan finalizado el reclutamiento, y vamos a ver los resultados y sobre todo los estudios de biomarcadores que van en paralelos, que yo creo que nos van a ayudar mucho a responder a tu pregunta. No me quiero comer mucho tiempo del espacio para Martín Lázaro, pero una última pregunta. Realmente con el reporte negativo del estudio de atezolizumab en adyuvancia, ¿crees, un estudio tan drásticamente negativo, crees que es una puerta que vamos a cerrar, esa estrategia de intentar buscar un beneficio? Si bien ha tenido éxito en otros tumores y en melanoma sí fueron estudios con mejores resultados, ¿crees que en los tumores uroteriales de nuevo es una estrategia errada? Yo creo que de forma global la adyuvancia, de forma global lo veo complicado, aunque bueno, todavía hay estudios, sobre todo en adyuvancia, en combinaciones también de quimioterapia con inmunoterapia, que todavía tienen que comunicarse, ¿no? Hay 3 fases 3 abiertos y tenemos un estudio también con pembrolizumab en fase 3 en adyuvancia y tenemos que ver los resultados. Yo creo que la estrategia en adyuvancia es mucho más interesante que la adyuvancia, probablemente en vejiga. Ya lo vimos con la quimioterapia y es posible que con la inmunoterapia veamos exactamente lo mismo, es decir, que los estudios de neoadyuvancia puedan verlo. Es curioso en el estudio comunicado ahora en ASCO que realmente las curvas es que se cruzan completamente, ¿no? No hay ningún beneficio y eso ni en neoadyuvancia ni en adyuvancia, o sea que eso es bastante descorazonador, pero bueno, vamos a ver los resultados y especialmente también vamos a ver si se puede disponer de un estudio de biomarcadores que nos ayude, porque yo estoy convencido de que hay algún subgrupo que sí que se beneficia. La cuestión es que seamos capaces de encontrarlo. Gracias. Gracias, Enrique. Martín, vamos a por ti. Has presentado muy bien el peregrinaje por el desierto de la inmunoterapia en cáncer de próstata, un tumor que desde un punto de vista de modelo biológico parecía inicialmente muy bueno para esto, y que los hechos han demostrado que realmente no estamos encontrando la tecla. Sin embargo, del negro completamente hemos pasado a un gris y ha habido datos recientemente publicados este mismo mes sobre largos supervivientes con algunos inmunoterápicos, y están por ahí los datos publicados de Fisasi, de Juligraf, con pacientes tratados con estrategias con anti-CTLA4 y con otros fármacos. ¿Qué puede haber detrás? Y hay en concreto un biomarcador que me gustaría que nos dieras tu opinión, que es CDK12. ¿Qué te parece? ¿Qué papel tiene CDK12? ¿Realmente qué pacientes son los que debemos tratar? Realmente los datos del estudio de ipilimumab se actualizaron, como dices tú, hace un par de semanas, lo publicó Karim Fichachi, y se vio lo que ya se adelantaba en el trabajo publicado originalmente, ese porcentaje de un 25 frente a un 16% de pacientes supervivientes a los 2 años, pues se vio cómo esa diferencia se mantiene. Y en ese análisis que se hace por intención de tratar, pero que era con un objetivo que era preespecificado a los 3, 4 y 5 años, se ve cómo esa diferencia se mantiene. Tal es así que, por ejemplo, a los 4 años la diferencia es de un 10 frente a un 3% de supervivientes. Entonces nos está pasando aquí lo que estamos viendo con la inmunoterapia también en otro contexto de otros tumores, como esas curvas a veces no es tanto medir la mediana de supervivencia global, sino medir otros endpoints diferentes como pueden ser supervivencia a los 3, a los 2, a los 4 años, y que eso a lo mejor nos puede aportar. Es cierto que en este estudio también nos pasa como pasó en otros tumores, ese entrecruzamiento de las curvas al principio. También hacen un análisis en la actualización del trabajo en el que ven cómo la hazard ratio de supervivencia global en los primeros 5 meses es de 1,49 favorable al placebo, frente a luego la que está por encima de los 5 meses y de los 12 meses, que sí que favorecen, en ambos casos igual, 0,66 al brazo del ipilimumab.
seguramente lo que nos falta es lo que estamos aquí hablando, yo creo que todos hoy, que son los biomarcadores, ¿no? ¿Por qué unos pacientes van tan bien? Porque eso lo hemos visto también con Sipuleucel, un tratamiento que, digamos, no se ha exportado a otros países, se ha utilizado solo en Estados Unidos. Y hay pacientes que van excelentemente bien, pero hay muchos pacientes que no. Y el encontrar qué paciente es el que se va a beneficiar sería la clave, efectivamente, para poder ver qué tipo de tratamiento tendríamos que utilizar. Y dentro de los marcadores o biomarcadores que se postulan en cáncer de próstata está, esta quinasa de pentidicipinas que dices tú, la CDK12, que se han publicado ya incluso algunos resultados de algún estudio retrospectivo. La cetina de CDK12 funciona asociada a la reparación, que va asociada a la replicación, produce un alto número de duplicaciones tándem, y eso va a llevar a una actividad alta de genes de fusión, a una mayor inmunogenicidad, y seguramente este tipo de tumores que están representados en la próstata aproximadamente entre un 5 y un 7%, parece que es un grupo de tumores diferente y que se puede beneficiar más del tratamiento con inmunoterapia. Hay un par de trabajos. Martín, sí. Te tengo que parar porque se nos acaba el tiempo. Gracias por la respuesta, pero I'm going to get back to you, Robert, because I think we're running out of time. So Lo estoy parando porque creo que nos estamos quedando sin tiempo, así que vamos a cerrar la sesión. Muy bien. Robert. Robert, ¿quieres cerrar la sesión? La sesión está cerrada. Gracias por su participación.